¿Cuánto cuesta desertar? Luego de 7 meses de haberse pronunciado en contra del régimen, se le comienzan a ver las costuras al grupo de militares desertores del oficialismo. Al parecer, la convicción que los llevó a tomar esa decisión hoy parece haberse disipado con el tiempo, tras enfrentarse a la realidad de las necesidades básicas. Tal vez muchos tomaron la decisión de cruzar la frontera sin saber que no todo sería una historia de heroísmo y de gloria, por lo menos no por ahora. Y ante la presión por conseguir el sustento diario, los militares desertores protestaron en Cúcuta exigiendo los pagos prometidos. Y es que la oposición venezolana les ofreció una ayuda monetaria a los militares desertores que cruzaron la frontera de Venezuela a Colombia en el mes de enero del año 2019. A cambio de su apoyo les prometieron una ayuda de 250.000 pesos colombianos por 3 meses, pero hasta ahora han recibido un solo pago. Es por ello que cerca de 100 militares de la Guardia Nacional de Venezuela que desertaron hacia Colombia manifestaron ante la sede de gestión de riesgos en la ciudad de Cúcuta, exigiendo el pago de 250.000 pesos que se le prometieron. Así lo informó el portal colombiano laopinion.com. Nos vinimos a gestión del riesgo porque nos dijeron que acá nos daban un carnet para retirar el segundo pago y nadie nos dice nada. A nosotros nos prometieron las ayudas después de apoyar a Juan Guaidó, así aseguró Alfredo Gavilanes, uno de los soldados desertores. Según las cifras del gobierno colombiano, unos 1.000 militares venezolanos llegaron a ese país atendiendo el llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela y exhortó a los militares a apoyarle en contra del régimen de Nicolás Maduro, a quien calificó de usurpador. Pero luego de 7 meses la situación se les ha tornado complicada. Dejaron su trabajo, su familia y su hogar para unirse a un movimiento opositor para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y apoyar al líder Juan Guaidó, quien les hizo el llamado en enero de retirarse. Según cifras oficiales, cerca de 1.000 militares desertaron tras el llamado de Juan Guaidó, respaldado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, en un evento que atrajo la atención del mundo cuando cruzaron la frontera por el puente internacional Simón Bolívar. Ya pasaron 7 meses desde el día que desertaron y ahora se sienten solos en un país que nunca habían pisado. Nosotros no queremos ser carga de nadie, queremos que nos ayuden a conseguir un trabajo para que cada uno mantenga a la familia y salga adelante. Así lo dijo Hernán Coronado, quien vive en Río Hacha y viajó a Cúcuta en busca de esa ayuda. Felipe Muñoz, gerente de frontera de la Presidencia de la República, aseguró que Colombia ha hecho todos los esfuerzos para atender de manera humanitaria a los militares. Hay 612 grupos familiares y a la fecha solo 471 reclamaron la primera ayuda y el beneficio de arriendo. Ellos se tienen que presentar, como dice la norma y como se les explicó, a Migración Colombia para renovar el permiso y de esa manera poder saber dónde están geográficamente y así tener el segundo pago. Hemos trabajado con todo el esfuerzo con Migración Colombia, con la Unidad de Gestión de Riesgos y Cancillería para cumplir con el proceso. No éramos los responsables nosotros, pero asumimos como gobierno de Colombia con este proceso para poderles cumplir. Así lo aseguró Muñoz. Otros que han apoyado a la oposición venezolana y no se encuentran en las mejores condiciones son los presos políticos, a quienes el régimen los mantiene aislados y sin juicio. Según la cifra actualizada de la organización no gubernamental Foro Penal, 528 personas están privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Según familiares, muchos son torturados en manos de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Tratos crueles e inhumanos son los que muchos viven en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el órgano encargado de torturar y desaparecer por días a quienes se oponen políticamente a Maduro o a quienes denuncian casos de corrupción en la Fuerza Armada Nacional. Casos de alguno a los que les han roto las muñecas, han perdido la audición o no tienen noción del tiempo. El patrón de las detenciones políticas en Venezuela se ha dado en muchas ocasiones sin orden judicial, con desapariciones por días y presentación en tribunales a destiempo. El régimen los ha llamado traidores a la patria, pero tampoco ha presentado pruebas que los certifiquen, según lo reseñó El Pitazo.
Por el contrario, presos por razones políticas los someten a retardo procesal e incertidumbre que trastoca su círculo familiar. Según Foro Penal, de los 528 presos políticos, 483 son hombres. Y es que la represión es la única arma que le queda al régimen de Nicolás Maduro. Alfredo Romero aseguró durante una entrevista a El Independiente que las personas nunca llegan a ver lo peor en Venezuela. Romero, que lleva 18 años lidiando con el horror en Venezuela, exige que se haga justicia en el país. El Foro Penal, que cuenta con un ejército de voluntarios, abogados y profesionales en la defensa de los derechos humanos, se ponen en marcha cada vez que acude a ellos un familiar de un preso político. Luchamos contra el olvido. Lo peor para un preso es el olvido. Así lo detalla Romero. Ahora hay 522 personas presas por motivos políticos. Mañana el número puede variar. De ellos, 109 son militares. Desde el 2014 hemos registrado más de 15.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos, así lo sostuvo. Y en el presente año, quienes más sufren son los familiares de los militares perseguidos por el régimen. A juicio de Romero, lo peor que le ha pasado es no poderles ofrecer consuelo a Rufo Chacón, adolescente de 16 años que las fuerzas de seguridad le arrebataron los ojos a punta de perdigonazos. Para mí, conocer significa ver, y no puedo ver nada. Se acabó mi vida. Así lo dijo Rufo Chacón. Le llevamos a Caracas, era la primera vez que estaba en la capital. Le pregunté dónde quería ir para entretenerle mientras esperábamos para saber qué decían los médicos. Me respondió: para mí conocer significa ver y no puedo ver nada. Evoca Romero, quien confiesa que se siente impotente ante la desgracia del joven. ¿Cómo vamos a ayudar a Rufo? Agrega: la madre de Rufo, Adriana, ya dijo que su niño se quería morir al conocer su desgracia. Se me acabó la vida, repetía. Jamás el régimen dejará de reprimir. Es su herramienta más efectiva, su capital. Lo usa como mecanismo de control político. Puede debilitarse económicamente o militarmente, pero nunca se debilitarán las unidades represivas, así lo detalló Romero. Romero recordó que el primer caso de tortura por motivos políticos llegó al Foro Penal el 18 de febrero del 2014. A un joven venezolano lo llevaron a la sede de la policía política, le metieron la cabeza en agua y le daban descargas eléctricas. Le decían que iban a parar si acusaba a Antonio Ledesma de organizar las protestas. Mama Liz, una de las activistas cercanas al Foro Penal, que fue encarcelada por asistir a los presos y a quien impidieron salir del país para someterse a una intervención quirúrgica, decía en una carta en el año 2017: pensar distinto no es un delito, es creer que todos tenemos los mismos derechos, aunque llevemos banderas distintas. Pensar distinto es querer justicia para todos, luchar por la paz y la libertad, decir lo que los medios callan por temor. Luz en la oscuridad, voces en el silencio, justicia contra la impunidad. Sin embargo, Mama Liz no es la única mujer que se ha rebelado en contra de las torturas del régimen. Araceli Sánchez, una madre venezolana que a través de su dolor ha conseguido la fuerza para armar un equipo de víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos de exterminio del régimen de Nicolás Maduro y buscar justicia. Siempre que ve en la televisión o lee el periódico y encuentra casos de muertes violentas en zonas populares en manos de organismos de seguridad del régimen, busca a algún familiar o conocido de la víctima para conseguir declaraciones. Ella emprendió su lucha desde el 2013. Su hijo, Darwinson Sequera, fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el sector donde reside, El Valle, en el suroeste de Caracas. Ella ha armado un archivo enorme con casos similares al que vivió. En los pasillos de los tribunales se ha topado con madres, padres, hijos y esposas de víctimas. El patrón es el mismo. Residentes en zonas humildes, asesinados por efectivos de cuerpos policiales, CICPC, Policía Nacional, Guardia Nacional, el FAES. Es como que si dieran una orden de exterminio a los más pobres. La vida no vale nada y los matan a sangre fría. Así puntualizó Milagro César, madre de José Gregorio César, quien terminó ejecutado el 26 de marzo de 2013 por funcionarios del CICPC. Y así finalizamos el día de hoy con estos conmovedores testimonios.
Pero pronto nos veremos para llevarte las noticias más importantes de Venezuela y el mundo por tu canal El Faro Informativo. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas de todas las noticias que traemos para ti. Hasta pronto, esto fue El Faro Informativo.